Continúan varios escenarios de Santiago de Cuba el programa profesional de la Feria del Libro Cuba 2019. Ofrecerá la próxima semana el cantautor Silvio Rodríguez el concierto 101 de la gira por los barrios. Y comenzó este viernes de manera oficial la 13ª edición de la Bienal de La Habana. Saludos desde La Habana, es viernes 12 de abril de 2019 y ya abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El próximo domingo concluirá en la ciudad de Santiago de Cuba la Feria del Libro Cuba 2019 después de su recorrido por todas las provincias del país. Un amplio programa profesional que incluye presentaciones, homenajes y encuentros con autores se desarrolla en varios escenarios. Desde esa ciudad, nuestros corresponsales nos cuentan. Adelante, Dairon. Saludos desde Santiago de Cuba para los amigos del Noticiero Cultural. Nosotros continuamos el recorrido por la Feria del Libro en Santiago de Cuba, cuando solo faltan días para darle cierre a esta fiesta literaria de nuestro país. Pero en esta jornada se destacó la presencia de la temática martiana en los paneles, talleres y conferencias que se han ofrecido en el programa profesional del evento. Para conocer más detalles me encuentro con Ibrahim Hidalgo, Premio Nacional de Historia, quien ha tenido el gusto de llegar hasta Santiago de Cuba para presentar algunos de sus temas, entre ellos la cronología a José Martí. Bienvenido al Noticiero Cultural. Muchas gracias. Sí, ayer tuve la dicha de que se presentara aquí en Santiago de Cuba el libro La Tesorería del Partido Revolucionario Cubano. Un libro de gran formato con unos anexos donde aparece de forma facsimilar documentos que apoyan todo lo que se analiza en el texto principal del libro, y hoy se va a presentar este libro que tienes en la mano, La Cronología de José Martí, uno de los libros que más satisfacciones me ha dado, puesto que sirve para todos los públicos, todos los niños hasta los profesionales. A veces necesitan precisar una fecha, un pensamiento, en fin, aquí lo pueden encontrar. Nosotros le agradecemos que llegue siempre hasta Santiago de Cuba con estos temas dedicados precisamente a Martí. Hay otros títulos también dedicados a la obra martiana que se estuvieron presentando, y en lo que queda de jornada, Editorial Verde Olivo estará realizando la presentación de algunos textos. Es importante, mañana por la mañana en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia se estará realizando la presentación del libro Ahí viene Fidel, por el autor Wilmer Rodríguez Fernández, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y se tiene prevista la clausura el domingo a las 3 de la tarde en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo. Muchísimas gracias por compartir en el Noticiero Cultural, pero es importante destacar que durante este fin de semana, dentro de las actividades de la ciudad de Santiago de Cuba, también es relevante la Conferencia Nacional Africana. La periodista Karina Sotomayor nos trae los detalles. Así es, del Teatro Heredia hasta el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiaguera. Aquí sesiona la 18ª edición de la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana. El inicio de esta jornada se dio con el depósito de una ofrenda floral ante el monumento al Mayor General Antonio Maceo Grajales. Los temas a debatir hoy giran en torno a la posición del continente africano y sus retos en el siglo XXI. Los 4 talleres que se incluyen en esta conferencia internacional también abrieron ciclo, al igual que el simposio de cultura y medicina. Embajadores de Etiopía, Níger y Namibia participan en esta conferencia internacional que concluye el próximo día 16. Sobre los debates de la Conferencia Nacional Africana y el cierre de la Feria del Libro en Santiago de Cuba, estaremos dando detalles el próximo lunes. Desde Santiago de Cuba, reportamos Karina Sotomayor y Dairon Chan para el Noticiero Cultural. Ahora devolvemos la señal a los estudios centrales.
Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de algunos medios digitales. El portal Cubasi informa que el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecerá el próximo 26 de abril el concierto número 101 de su gira por los barrios. La presentación del fundador del movimiento de la Nueva Trova, que en esta ocasión se suma a las celebraciones por el aniversario 60 de la fundación de Casa de las Américas, tendrá por escenario a la emblemática esquina de Tercera y G en el Vedado capitalino. Por su parte, el portal de Radio Habana Cuba da a conocer que varios medios de prensa de Alemania resaltan la actuación de la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Gretel Morejón, quien fue invitada a protagonizar el estreno de una producción de Drácula con el Ballet Magdeburgo. De acuerdo con el diario regional Volkstheim, la artista cubana brilló con notables impulsos en el papel de Mina dentro de la obra coreografiada por el director de la compañía, Gonzalo Galguera. Y cerramos nuestra revista de prensa en el portal de Prensa Latina para conocer que el pianista cubano Roberto Carlos Cucurucho Valdés ofrecerá un concierto el próximo 16 en el Teatro Mella de esta capital, integrado al programa colateral de la 13ª Bienal de La Habana. La actuación del destacado músico está prevista para las 8:30 de la noche y tendrá en carácter de invitadas especiales a las cantantes Mayra Caridad Valdés y Aide Milanés. Y con la música de Cucurucho Valdés cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando también de música. En la provincia de Granma continuaron las presentaciones a propósito de la gira del popular programa televisivo Lucas en la comunidad de San Pablo de Yao, donde se establece la televisión serrana. El colectivo sostuvo un encuentro con realizadores y pobladores. La noche de este miércoles acogió el primer gran espectáculo de la gira nacional de Lucas y el Teatro Manzanillo fue el escenario. El Teatro Manzanillo resultó realmente pequeño para recibir a la población que no quería perderse no solo la actuación de los músicos participantes en esta primera etapa de la gira Lucas, sino al proyecto en sí y su estética muy bien definida y cargada no solo de buena música y realización audiovisual, sino también de simpatía y humor inteligente. La original de Manzanillo se sumó a Lucas en esta presentación en su tierra natal y el proyecto aprovechó la oportunidad para entregar un premio especial a Pachi Naranjo en reconocimiento a su aporte a la música cubana en 55 años de trabajo al frente de la original. El recorrido continuó este jueves con su tercera presentación. Lucas llegó hasta San Pablo de Yao en la Sierra Maestra y no es casual que este haya sido el escenario del segundo gran espectáculo de la gira nacional del popular programa de televisión. San Pablo de Yao es el lugar donde reside Televisión Serrana y antes del concierto el programa llegó hasta la sede de la casa productora, mientras el público ansioso esperaba el final del montaje y el inicio de la presentación. Bueno, para mí es una gran idea, una gran emocionante porque nunca habíamos tenido un programa de la televisión aquí tan grande como este. Y quisiera que esto se vuelva a repetir. Bueno, es una experiencia muy grande porque es primera vez que se presentan aquí en Yao y gracias por venir aquí. Porque así la población cosa también lo ve por televisión, pero así lo ve más
más cercano. Que este proyecto llegue hasta aquí, hasta nosotros, para nosotros es un orgullo. Cerca de las 8:30 comenzó el espectáculo. El pop, la balada, la trova, la música urbana y la timba fueron algunos de los géneros musicales que el público pudo disfrutar. Lucas aprovechó la presentación para entregar públicamente un premio especial a Televisión Serrana como reconocimiento a sus 26 años de trabajo y a esa labor de visibilizar la vida rural cubana que ha realizado. Más de 2 horas duró el espectáculo con el que Lucas, por primera vez, llegó a la Sierra Maestra. Lied Lorain, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando en esta emisión ahora por intermedio de la periodista Magda Recic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. El conocimiento y la capacidad para la dirección orquestal y coral de nuestra invitada de hoy es inmenso. Una mujer que en su juventud ha probado cuánto puede hacerse desde la dirección siendo una fémina, una mujer que cada día asiste a la creación de ese universo musical que nos distingue y engalana en el mundo y que sin dudas al frente de la Orquesta de Cámara de La Habana ha conquistado la atención de un público que reconoce en ella esa heredera o sucesora de lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro país. Se trata de Dayana García, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ti por esa presentación siempre tan bella que sacas debajo de la manga. Bueno, pero la saco debajo de la manga como un mago, pero es la realidad. Gracias. Dayana, la música fue siempre un elemento importante en tu vida, desde lo coral y también lo orquestal, esa mezcla entre lo coral y lo orquestal, dos disciplinas en las que te formaste, te graduaste con título de oro, en fin. ¿Qué ha aportado a esta Orquesta de Cámara de La Habana que hoy estás dirigiendo? Bueno, realmente ha aportado mucho, como también me ha aportado mucho a mí. Creo que lo más importante en el trabajo con esta orquesta ha sido siempre la retroalimentación que hemos mantenido. Esta era una orquesta que fue fundada por el maestro Iván del Prado, nunca me canso de dar ese crédito merecido, porque cuando yo comencé con ellos en el año 2011, ya era una orquesta bien sólida, había sido fundada en el 2006, y con un rigor siempre ante el trabajo que fue algo que me motivó a que si siempre había abordado la música desde la perspectiva de la seriedad, de la honestidad, de llevar a cabo un estudio profundo, pues me motivó a hacerlo aún más y a no perder siempre ese interés por ahondar, por ser mejor, por tratar de uno mismo superarse cada día. Así que pienso que sí, les he aportado eso y también me han aportado, ha sido mutuo. El próximo día 13, la Orquesta de Cámara de La Habana nos propone un concierto a las 6 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en la sala de conciertos tan reconocida que allí pues tiene su espacio. Y sin dudas es una propuesta, porque no te lo pregunto así porque sé que es una propuesta que trata de superar esa condición de la propia orquesta, esa superación permanente de la que me hablas. Y entonces quisiera conocer de ti, ¿en qué momento crees que está la orquesta con esa propuesta que nos va a ofrecer en la Basílica de San Francisco? Sí, bueno, la orquesta creo que está en muy buen momento. Eso es como preguntarle a una mamá que cree de sus hijos. Yo creo que está en buen momento. Estamos haciendo en los últimos 3 años mucha cantidad de conciertos con muchos proyectos diferentes, abordando todos los estilos de la música, como siempre ha caracterizado esta agrupación, pero además tuvimos un disco de música cubana, hemos estado involucrados con diferentes artistas de la música popular. O sea, realmente creo que estamos en un momento de un espectro bien amplio de trabajo y proyectos. En el caso de este concierto del día 13, lo hemos llamado Grandes Clásicos del Siglo XX. Porque va a estar conformado el programa justo por grandes autores que han marcado pauta en diferentes regiones del mundo, en la primera parte sobre todo de esta centuria, o sea, del siglo XX. Así te puedo mencionar que vamos a abrir con Igor Stravinsky. Si se habla de marcar pauta, me parece que es el padre de la música del 20 para acá. Vamos a hacer obras de Ravel, de
Falla, de Ginastera, de Villalobos, o sea, de gente no solo de Europa, sino también de América Latina, y terminaremos con Gershwin y con Aaron Copland. Y ahí, bueno, te hablo un poco de los solistas que vamos a tener, porque justamente vamos a tener al clarinetista Alejandro Calzadilla, que va a interpretar el concierto para clarinete y orquesta de Aaron Copland con nosotros, y también vamos a tener al violista Elionay Figueroa, que es uno de los integrantes de nuestra orquesta, y al flautista Alberto Rosas. O sea que vamos a tener esos 3 solistas con un programa precioso, lleno de obras bellísimas de esos grandes del siglo XX. ¿Por qué apuesta Dayana García por la música de cámara? ¿Por qué realizó esa elección? Bueno, yo creo que la vida me fue un poco conduciendo a este día a día con la música de cámara, pero no abandono para nada la música sinfónica. Todos los años me propongo siempre 1 o 2 conciertos frente a la Sinfónica Nacional y algún concierto con alguna sinfónica de provincia para no desvincularme de lo que fueron mis inicios, en definitiva, en la dirección orquestal. Pero el día a día, bueno, me ha ido llevando por esta orquesta, que además es como mi familia ya, así que creo que... Es un formato cómodo. Sí, es un formato de cuerda, es un formato cómodo, pero al mismo tiempo, como son tan pocos músicos, casi que se dice que si uno pestañea, el de al lado tiene que pestañear en el mismo momento. O sea, como son tan pocos, tienes que lograr una depuración, una parejidad un poquito más allá y más rigurosa que si fuera una orquesta de mucha más cantidad de músicos. La música cubana es famosa en el mundo, por ejemplo, por la música popular que hemos producido. Pero sé que me vas a decir que sí, pero quisiera el argumento. ¿Es la música sinfónica y de cámara que ha surgido en este país una música de carácter universal, de alto vuelo creativo? Yo creo que sí, que hay obras que han marcado ya pauta dentro de la música universal, siendo muy cubanas. O sea, hay obras tanto de cámara como sinfónica, como decías, que ya se van convirtiendo en verdaderos íconos de esas músicas, y sí van a pasar, como mismo se hacen íconos aquí en Cuba, creo que sí van a pasar a la posteridad como emblema en general de lo que es la música autóctona, sinfónica y de cámara de un país. Bueno, mucho le agradezco a Dayana García, directora de la Orquesta de Cámara de La Habana, quien se graduara como directora de la Orquesta Mayor, la orquesta que puede ofrecernos una sinfonía y que además es una conocedora y experta y estudió la dirección coral, que estuviera con nosotros en el Noticiero Cultural, invitándonos a esta presentación, a la que vendrá muy pronto, el día 13, a las 6 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en su sala de conciertos en el Centro Histórico de La Habana. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana sobre la Bienal de La Habana. En breve estamos de vuelta. XXV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, 6º Concurso Internacional Infantil y 15º Concurso Internacional para Jóvenes Estudiantes de Ballet, del 13 al 27 de abril de 2019, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Esta mañana quedó oficialmente inaugurada la 13ª edición de la Bienal de La Habana. Diversos escenarios de la capital acogerán durante este fin de semana cerca de una veintena de muestras. Un equipo de prensa nos acerca a estas jornadas. Hola a todos, Cuba se oxigena y es hoy la capital del arte contemporáneo, donde todos somos ciudadanos, testigos y escribanos de esta bienal en proceso. Mírela, siéntela, vívela.
oficial. La 13ª Bienal de La Habana inunda la isla con arte contemporáneo de todos los continentes. Cuba se convierte en una gran galería donde exhiben cerca de 1000 artistas cubanos y extranjeros. Les doy la bienvenida a todos. Los invitamos a esta fiesta de las artes visuales en Cuba. La pieza Tejido Colectivo de la artista salvadoreña Alexia Miranda se emplaza en el patio interior del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Muchas fueron las manos que la hicieron posible, como las voluntades aunadas para la realización de la 13ª Bienal de La Habana. Para poder participar en la Bienal de La Habana con este tipo de obra, para mí implica el manifestar que el arte, desde donde yo lo asumo, es un proceso de interacción humano, es un proceso de transformación y me interesa llegar a una resolución estética desde un proceso de comunicación, de diálogo. Este espacio mágico para la creación es su sede y por ello aquí se desarrolló la apertura oficial del evento. Un dato significativo, la muestra central se expande a más de 35 espacios expositivos. La 13ª edición de la Bienal de La Habana, sobre su eje temático, hemos ido seleccionando a un grupo de artistas internacionales que dialogan sobre temas muy importantes de cualquier sociedad contemporánea. Las migraciones, el tema del militarismo que ocurre en muchísimos países, la ecología, que es lo más importante porque es la preservación de la vida, entre otros muchos vínculos que establecemos con diferentes temas y conocimiento del saber del hombre en nuestras sociedades contemporáneas. En el LAM se exhiben las obras de 10 artistas de África, Europa, América Latina y del Caribe insular, de Haití y Cuba. La Bienal igual crea muchas conexiones entre artistas, públicos, espectadores y a partir de este conjunto de líneas o ejes hemos escogido a los creadores siempre con un proyecto de calidad y con un contacto, un punto de contacto con el eje curatorial que nos propusimos. Y cuando Wilfredo Lam estaba aquí, después los cursos, los sábados o domingos, vamos a verlo para enseñar los trabajos que tenemos. Y un día cuando me preguntó, ¿tú vienes de dónde? Yo dije que yo vengo de África, en Mali. Y él me dijo, pero si usted tiene todo ahí, ¿qué tú vienes a hacer aquí? Y eso me quedó mucho. Por eso, después de mi regreso, yo hice mucha reflexión sobre el trabajo y sobre la producción artística que tenemos, que sea tradicional o moderna. Y yo estaba buscando otra forma de expresión partiendo de la tradición mía y yo encontré esa forma de trabajo que estoy desarrollando hoy. Imagínense un espacio donde confluyen diversas líneas creativas para construir lo posible. Esa es la propuesta del proyecto Intersecciones en Factoría Habana. My favorite place when I looked on the internet, Factoría Habana. Very exciting because they intersect between art and design and politics. So there is activism through art and design, and it's a wonderful building, very exciting to be in this old factory with this fabulous art. Cemento, ladrillo y arena, que son las tres cosas buenas para mi casita de Los Pinos. Cemento, ladrillo y arena. Todos los días se crea y se construye lo posible con los códigos del arte contemporáneo y nosotros le seguimos el tempo a esta Bienal en proceso. Y abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates precisamente a la trascendencia de la Bienal de La Habana, como cada viernes. Mi colega Yuris Norido ofrece nuestra opinión editorial. Bienvenidos, como siempre. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable.
Y esta mañana asistí a la apertura oficial de la Bienal de La Habana en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Olán. Bueno, desde ayer estoy asistiendo a inauguraciones de exposiciones y mañana tendré también la agenda muy cargada. Una televidente decía el miércoles que la Bienal era un monstruo, lo decía, supongo, por sus dimensiones, y les pedía a los medios de comunicación una especie de mapa de lo más relevante. Yo le digo que va a ser difícil conformar ese mapa porque propuestas relevantes abundan. Algunos creen que ese es precisamente uno de los defectos de la Bienal, que es policéntrica y por tanto se dispersa. Pero yo creo que eso en definitiva constituye una virtud. Aquí hay opciones para todos los públicos, para cumplir esa demanda un tanto populista. Aquí hay propuestas de disímiles estéticas y visiones conceptuales. Aquí se integran discursos múltiples y algo importantísimo, algo que se ha dicho mucho, se va más allá de los espacios tradicionales para la exhibición, para la socialización del arte. Hay personas que van a recorrer durante los próximos días, por ejemplo, el Malecón de La Habana, y van a tener acceso a una importante producción artística. Y es muy probable que muchas de esas personas nunca hayan puesto un pie en una galería. El público de la Bienal es probablemente el más heterogéneo de Cuba. En la Bienal el arte nos sale al encuentro. Eso, se mire como se mire, es una ganancia. Y esa es una de las razones para defender la celebración de este encuentro, por más que resulte complicado organizarlo. Y también hay más razones. La Bienal es la principal plataforma para el arte cubano contemporáneo. Muchos artistas quieren estar en la Bienal porque la Bienal es una vitrina en un país que no cuenta con una feria de arte consolidada. Pero esa condición opera en los dos sentidos. Para el público es la oportunidad de descubrir la obra de interesantes creadores cubanos y extranjeros y disfrutar la experiencia y dejarse provocar, entre comillas, y participar en el debate que se le propone. El arte no es un ámbito puramente contemplativo, aunque la mera contemplación ya es un valor. El arte incide en todos los esquemas sociales, contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Miren, toda obra humana es perfectible. La Bienal es perfectible. Nuestra visión del evento siempre será crítica porque el arte amerita un abordaje desde la crítica, pero hay una verdad como un templo, y se pudo comprobar esta mañana en el Centro Wilfredo Olán. Esta es una verdadera fiesta para los artistas y para los amantes del arte. Durante esta semana le seguiremos la pista. Indira. Muchísimas gracias, Yuri. Yo le seguiré la pista junto contigo este fin de semana, así que nos veremos por algún lugar. Que tengas un excelente fin de semana. Y esta edición de la Bienal se extiende a otros territorios del país en un escenario común, físico y simbólico. La Bahía de Jagua se emplazarán el próximo 18 de abril 5 obras. Las creaciones forman parte del proyecto colectivo Mar Adentro, que representa a Cienfuegos en la citada. Más que a través de ellos, Osmani Caro propone al espectador verse con ellos. El título de la pieza es Miramar. Forma parte quizás de series que he hecho, es la continuidad de un proyecto que hice hace mucho tiempo que se llama 180 grados, con una mirada ecológica, por eso el uso de los neumáticos. Son unos espejuelos, pero siempre digo, no es solamente para mirar, más que para mirar, eso para pensar. Pensar quizás en una mirada desde la ciudad hacia el mar con todos los problemas medioambientales que están sucediendo. Los artistas somos comunicadores que al final tenemos que estar con el dedo señalando no las cosas bellas, sino dónde puede haber algo bello y que no existe en ese momento. Sencillamente hablar de eso, hablar de la ecología, para hablar también de qué pasa en la ciudad. Pensada a propósito del bicentenario de Cienfuegos, la pieza confluirá con otras 4 obras en un escenario común, físico y simbólico, el Muelle Real sobre la Bahía de Jagua. Se trata del proyecto colectivo Mar Adentro, con el que el 18 de abril Cienfuegos asistirá por vez primera, como sucede, a la Bienal de La Habana. Ha sido quizás la experiencia más bella que he tenido en cuanto a participación en un evento. Hemos aprendido todos, pienso, en este trabajo, porque el trabajo de ir limpiando las obras, ya las obras no son exactamente aquel primer sueño del primer momento, ¿no? Sino que entre todos hemos ido trabajando no solamente en la obra propia, sino en la obra del otro también. Una obra que considera fue imposible hacer sin la colaboración de industrias, de otros artistas, de ingenieros que le acortaron este viaje hacia su objetivo, la 13ª Bienal de La Habana. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural.
Y al cierre de esta emisión viajamos a la ciudad de Matanzas, donde se desarrollan las jornadas del Encuentro Internacional Retablo Abierto. Talleres, conferencias y puestas en escena se desarrollan hasta este sábado. Las propuestas del Encuentro Internacional Retablo Abierto, que desde el pasado día 7 hasta el 13 de abril ocupan salas y espacios públicos de Matanzas, son una iniciativa para indagar acerca del teatro de objetos documentales, razón por la cual se dan cita en esta ciudad diversas generaciones de artistas. Yo creo que este encuentro ha sido modélico en el sentido de proponer un diálogo, a veces quizás no con tantas palabras, pero sí en el modo en que nos estamos encontrando, en el modo en que estamos viendo un tipo de trabajo diferente al que uno hace. Celebrar la oportunidad de este tipo de encuentros que al ser pocos y conocidos todos uno se enriquece más, uno tiene la oportunidad de aprovecharlo muchísimo más que quizás en otros eventos más multitudinarios, más grandes, que uno tiende a disolverse, a perderse y que solamente es ver representaciones, pero no hay oportunidad real de un compartir fructífero. La experiencia de Shaddai Lario y Homi Oliver, que llevan tanto tiempo estudiando el teatro de objetos específicos, el objeto como portador de memoria, el objeto como el hablante de la historia que uno va a contar, es totalmente diferente a el tratamiento del objeto al que hemos llegado nosotros por nuestra natural evolución en nuestra gran caminata titiritera. Desde Las Tunas, Teatro Tuyo llega con PUM, un unipersonal de Ernesto Parra, quien le da vida al payaso Papote. Precios desorbitantes limitan la adquisición de globos que vende el payaso, pero su sensibilidad lo hacen terminar ofreciéndolos gratuitamente. Con humor inteligente y bien pensado, Papote cautiva a niños y adultos. Un recorrido guiado por sitios de alto valor histórico con intervenciones en cada uno de estos espacios es Concierto para Aurora, una propuesta que llega en el contexto del evento desde el grupo Mirón Cubano. A la cita también se unió Teatro La Rosa con hojas de papel volando, una creación de Roxana Pineda sobre el poemario homónimo de Patricia Ariza. La puesta en escena sorprende por la carga emotiva y el dominio de una técnica heredada de Eugenio Barba y otros importantes maestros del arte de las tablas. Estando en Bogotá, Patricia me habló de su libro y lo acababa de tener y me lo regaló. Y cuando yo empecé a hojear el libro, me conmovió mucho esa poesía, que como tú escuchaste a través del espectáculo, no es una poesía común, o sea, no es una poesía que se basa en la rima o en el lirismo, es una poesía dura de la vida, escrita en una prosa poética a veces disonante, a veces difícil de asimilar. Y ese fue el estímulo, o sea, por eso escogí a Patricia Ariza. La Casa de la Memoria Escénica acogió en el espacio de teoría la presentación del documental Las Tribulaciones de Virginia, un material que nos acerca a la travesía de los hermanos Oligor en su empeño de creación y representación de figuras. El Encuentro Internacional Retablo Abierto reafirma los valores del teatro y la creatividad de los artistas. Desde Matanzas, Ana Valdés Portillo y Daniel González Cabello para el Noticiero Cultural. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del desarrollo de las jornadas de la Feria del Libro en Santiago de Cuba. Le pusimos al tanto de la próxima realización del concierto número 101 de la gira por los barrios del cantautor Silvio Rodríguez y conoció de las acciones de la 13ª Bienal de La Habana. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.